Continuando con la importación de archivos, se importará al SPSS el archivo adl-3.txt, el cual se encuentra en la carpeta Datas. También vamos a importar la tabla Ventas, la cual se encuentra dentro de la base de datos BD Compras del SQL. Para importar el archivo de texto, nos vamos al menú Archivo, podemos elegir la opción Abrir datos o la opción Importar datos y seleccionar de forma directa el tipo de formato, en este caso datos de texto, pulsamos Enter y esto nos despliega el cuadro de diálogo Abrir datos, el cual nos muestra de forma predefinida el tipo de archivo. Seleccionamos el archivo que queremos importar y pulsamos Abrir. A continuación se despliega el asistente para la importación de texto, el cual se va a realizar en 6 pasos. En este paso 1 debemos indicar al programa si el archivo de texto coincide con algún formato predefinido. En este caso nosotros queremos crear un nuevo formato con ayuda del asistente. Por ello vamos a mantener la opción No y pulsar Siguiente. ¿Cómo están organizadas sus variables? Para observar cómo están organizadas las variables, nos vamos a ir a la carpeta Datas y vamos a observar que en la primera línea se encuentran nuestras variables y además que estas variables están delimitadas por tabuladores. Cerramos y vamos a continuar con la importación. Por lo tanto, le corresponde delimitado ya que las variables, como se han observado, están delimitadas por un carácter concreto, en este caso, tabulaciones. Están incluidos los nombres de las variables en la parte superior del archivo. Como se observó, estos están incluidos en la primera línea. Pulsamos Siguiente. ¿En qué número de línea comienza el primer caso de datos? Ya que en la primera línea se encuentran los nombres de las variables, el primer caso de datos comenzará en la segunda línea. ¿Cómo se representan sus casos? Cada línea representa un caso. ¿Cuántos casos desea importar? Podemos importar todos los casos, los primeros 1000 casos, o podemos poner aquí los primeros 200 casos, o de repente un porcentaje aleatorio de los casos. Vamos a mantener la primera opción. Pulsamos Siguiente y vamos a indicar el delimitador que se desea para la separación entre variables, que es tabulador. Pulsamos Siguiente. El paso 5 nos muestra las especificaciones para las variables que seleccionemos en la vista previa, ¿no? Seleccionamos, por ejemplo, la variable género y en el formato de datos nosotros podemos especificar un tipo de variable. Puede ser cadena, dólar, puntos, fecha, hora, ¿no? También podemos indicar al programa si no queremos importar esta variable en la opción No importar. Para este caso vamos a dejarlo como automático ya que queremos tener todas las variables importadas. Pulsamos Siguiente y en el paso 6 nos permiten guardar el formato de archivo para utilizarlo posteriormente con archivos que tengan las mismas características que el que vamos a importar. También podemos pegar la sintaxis para usarla posteriormente. En este caso vamos a seleccionar No y vamos a pulsar Finalizar. Obtenemos el archivo importado. En la vista de variables tenemos también los nombres de las variables. Podemos revisar cada una de las características y realizar modificaciones si es que fuera necesario. Ahora vamos a importar la tabla Ventas del SQL. Para ello nos vamos a Archivo, Importar datos, Base de datos, Nueva consulta. Damos Enter. Y vamos a añadir un origen de datos. Pulsamos el botón Agregar, seleccionamos SQL, finalizamos y vamos a ingresar un nombre para el origen de datos. En este caso va a ser SPSS SQL. ¿Cómo desea describir el origen de datos? Vamos a ponerle conexión SPSS SQL. ¿Con qué servidor SQL Server desea conectarse? El servidor de mi máquina es pArroyo. Pulsamos Siguiente. ¿Cómo desea que SQL Server compruebe la autenticidad del ID de inicio de sesión? Para ello vamos a ver cómo nos estamos conectando con el servidor del SQL. En este caso lo hacemos mediante la autenticación de Windows mediante un nombre de usuario. También puede ser mediante SQL Server, mediante un ID de inicio y una contraseña, pero en este caso es mediante Windows NT. Por lo tanto, vamos a dejar marcada la primera opción y pulsamos Siguiente. A continuación vamos a señalar la base de datos de la cual queremos importar la tabla BD
la tabla ventas, en este caso es B de compras. Pulsamos siguiente, debemos seleccionar el idioma español, finalizamos, vamos a probar el origen de datos, pruebas completadas correctamente, aceptamos, aceptamos y aceptamos. Observamos ya aquí el origen de datos que hemos creado, seleccionado, mantenemos seleccionado y pulsamos siguiente. Obtenemos aquí todas las tablas de la base de datos B de compras. Queremos importar la tabla ventas. Al seleccionar la tabla ventas y pulsar la flecha, recuperaremos todas las variables de esta tabla, que son 6 las variables. También podríamos quitar alguna variable que no queramos importar. En este caso queremos importar todas las variables, así que pulsamos siguiente. Podemos también limitar el número de casos de acuerdo a ciertos criterios de selección. En este caso no vamos a ingresar ningún tipo de criterio. Vamos a pulsar siguiente y en la ventana definir variables podemos recodificar como numéricas las variables de tipo cadena. En este caso no lo vamos a realizar, pulsamos siguiente y tenemos algunas opciones. La primera es recuperar los datos seleccionados. Al dejar esta opción y finalizar, obtendremos ya la tabla ventas importada en SPSS. Podemos también pegarlo en el editor de sintaxis. También podríamos guardar el archivo importado en SPSS en alguna parte de nuestro directorio. En este caso vamos a finalizar para obtener el archivo importado. La tabla ventas, la cual cuenta con 1000 casos y 6 variables.